agradecerte por la vida que nos das. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar reunidos, Señor, a través de estos medios. Te agradecemos mucho, Señor, que nos des la vida, como dijimos, la fuerza y todo lo que se requiere para que podamos el día a día, Señor, llevarlo a cabo. Esta mañana queremos poner en tus manos esta reunión y pedirte que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, las riquezas que hay en ella, con la finalidad de poder glorificarte, honrarte, darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la paz que hay en ti, gracias, Señor, por todo lo que tenemos, por lo que nos das, por lo que nos permites, Señor, tener. Pero aún te damos gracias por las cosas que no tenemos. Reconocemos que hay cosas que no hemos logrado alcanzar o no nos has permitido tener, y también te damos gracias por ello, porque tu palabra nos enseña que en todo tiempo y por todo debemos agradecerte. Así que, Señor, en esta actitud te agradecemos, porque sabemos que si nos permites tener ciertas cosas es porque tú sabes que harán bien a nuestra vida, y si no permites ciertas cosas, también tú como buen padre sabes el por qué. Oro por nuestras familias, te pido por cada uno de nosotros, te pido, Señor, por cada una de las familias representadas en nuestra iglesia, en esta parte de tu cuerpo en Cristo. Te pido que venga a nuestra vida, Señor, sabiduría, venga temor, venga, Señor, una reverencia, venga un deseo genuino de honrarte, de exaltarte, de vivir para ti. Te pido, Señor, que en tu palabra encontremos, Señor, esa fortaleza que necesitamos, que en una relación estrecha contigo podamos, Señor, comprometernos y podamos, Señor, darnos el todo, Señor, hacia ti, teniendo en nuestra mente clara y de manera, Señor, precisa cuál es la voluntad que tú tienes para nuestra vida, y que podamos hacer que nuestra vida vaya hacia allá. En otras palabras, Señor, no pensemos en nosotros, no pensemos, Señor, en las cosas vanas de esta vida, en las cosas pasajeras de esta vida, porque luego nos perdemos, Señor, en el perseguir ese tipo de cosas y nos desenfocamos, cuando en realidad lo que deseamos y lo que debemos buscar todos los días es hacer tu voluntad. Muchas gracias, porque tú eres bueno, y te pido por esto para cada familia, y te pido que los protejas y que los ayudes y que les proveas. Te pido, Señor, que si en tu bendita voluntad está sanar a los enfermos, los sanes, los levantes, los restaures. Te pido, Señor, tu protección, tu provisión. Oro porque cada uno de nosotros tengamos esa paz que solamente tú das en medio de toda la situación, Señor, difícil. Tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que, Señor, solo se puede encontrar en ti. Gracias por nuestro cónyuge, gracias por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, los compañeros, en fin, Señor, por la familia, la gente que nos rodea. Muchas gracias. Oramos y te pedimos por ellos, y te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. También oramos por los pastores de esta ciudad, te pedimos que los ayudes allí a donde se encuentren, en las actividades que estén desarrollando, Señor, que tú les bendigas y que les ayudes, que les proveas de ti, Señor, que les animes, que los levantes, y que a los hermanos en Cristo, Señor, tu palabra llegue a sus corazones y se haga, Señor, en ellos un hábito, Señor, un constante, Señor, el buscarte, honrarte y servirte para siempre. En Cristo Jesús, Señor. Gracias por las autoridades que has puesto sobre nuestro país, sobre el Estado, sobre este municipio. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, pero aún por lo que harás. Te damos gracias porque sabemos que a ti te agrada que obedezcamos tu palabra, y tu palabra nos manda a orar por nuestras autoridades. Te pedimos que haya un temor en ellos, que haya una reverencia hacia ti, hacia tu palabra, buscarte, honrarte, y, Señor, que ellos terminen, como siempre es, haciendo, Señor, lo que tú quieres, Señor, para que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos protejas, y que pronto podamos estar otra vez reunidos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gracias a Dios por podernos juntar de esta forma. Espero que me puedan ver bien, que me escuchen bien. Vamos a ver, permítanme que hay más personas aquí que se quieren unir. Ahí está. Vamos a darle la bienvenida a aquellos que vienen llegando. Okay. Yo también soy nuevo en esto, así que me van a tener que tener paciencia. ¿Sí me escuchan? Todos los demás, bienvenidos. Lolita, Aurora, Clau. Aurora, Lolita, Clau. Solo quiero confirmar que me estén escuchando para poder comenzar. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Oscar, bienvenido. Lulú, gusto en verte. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahí está, eso es. Hola Aurora, hola Carlos, buenos días, bienvenidos. Qué gusto verles. Me da mucho gusto estar a través de este medio con ustedes. Y bueno, espero que se puedan unir los demás, que poco a poco vayan llegando, que poco a poco se integren. Pero vamos a comenzar, vamos a ir a la escritura. Espero que estén listos y tengan ahí su Biblia, ahí en la comodidad de su casa, tengan que escribir si es que es el caso. Sé que a algunos les gusta anotar, sé que algunos llevan la secuencia. Y también debo decirles que no solamente lo vamos a llevar a cabo aquí ahorita, en este momento a través de lo que es el Zoom, sino que también estamos grabando, por eso tengo el micrófono, para las personas que de alguna forma no pudieron estar o no pudieron escucharlo, bueno, pues que ellos también tengan la oportunidad de poderlo escuchar en otro momento, ¿sí? Entonces, si no queda más, vamos a ir a la palabra. El día de hoy vamos a... Si ven la pantalla, ¿verdad? Que dice la mujer libre y la mujer esclava. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir a la palabra. Estamos de regreso a nuestro estudio de esta maravillosa historia llamada el Libro de los Hechos. Como ustedes recordarán, hemos estado ya en algún tiempo en el Libro de los Hechos porque queremos estudiar lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia. Y hemos descubierto que el Espíritu Santo nos da la información desde del crecimiento de la iglesia, desde su fundación en Jerusalén, y nos va a extender todo este crecimiento de la iglesia hasta que llega Pablo a Roma. En este momento nos encontramos en el capítulo 16, a donde aprendimos que Pablo, Silas y ahora Timoteo, y descubrimos que también está Lucas, están en la parte de Europa, acaban de pasar a Europa y tienen una finalidad. Es decir, el Señor no les permitió ir a otro lugar cuando estaban haciendo este segundo viaje, no les permitió desviarse a otro lado porque el Señor tenía la intención, así claramente, de abrir un lugar en esta región, en esta colonia de Filipos, y estamos en el capítulo 16 y vemos cómo es que ellos zarpan de Troas, se van a la mar y cruzan y ahora están en el puerto de Filipos y están entrando ahora, el Evangelio está llegando ahora a la región de Europa. Es decir, la salvación llega a Europa y el Espíritu Santo va a enfocar su atención o la atención de ellos en, en esta parte del mundo, y básicamente lo que va a hacer el Espíritu Santo es llevarlos a encontrarse con una mujer en especial que va a ser la persona que al abrir su hogar junto con otras personas van a dar por hecho de que se pueda dar el nacimiento de la iglesia de Filipos. Lo hemos leído en el libro de Filipenses, ahí nace la iglesia de Filipos. Y hoy vamos a ver
que hay dos mujeres, porque ya empezamos a aprender un poco de una de ellas, que es Lidia, y esta mujer es considerada la mujer libre, por eso el título es la mujer libre y la mujer esclava. Va a haber otra mujer un poco más adelante, que es la mujer que está esclavizada, y vamos a ver quién es esta mujer y cuál es la enseñanza en esta mañana sobre esa mujer. Sin embargo, todavía nos queda un poco más que aprender acerca de la mujer libre, en este caso de Lidia, porque en todo momento, y esto lo aprendí hace muchos años, en todo tiempo que tú predicas el Evangelio, dos cosas pueden suceder. Una es que la gente abrace el Evangelio y otra cosa es que la gente lo rechace. O sea, solamente dos cosas suceden, que la gente acepte o que la gente rechace. Y en ese tenor, Satanás siempre se va a mover para tratar de interrumpir el avance del Evangelio. Y entonces es por eso que vemos tanto una cara de la moneda, por así decirlo, que es la mujer libre, que es la que acepta, y la mujer que está esclavizada, o la mujer esclava. Y entonces sabemos que una mujer se llama Lidia, la otra mujer no sabemos cómo se llama. Lo que sí nos dice la escritura es que es una mujer que tiene un espíritu de adivinación, es una mujer que está, por eso decimos que está esclavizada, no solamente porque vamos a leer que tiene sus amos, es decir, que tiene unos dueños, pero también es una mujer que está esclavizada a espíritus de adivinación. Y estas son las dos primeras personas que conocemos que resaltan en este relato de la escritura cuando Pablo llega aquí a Europa, y estas mujeres son en las que se enfoca el Espíritu Santo para mostrarnos que todo hombre, que toda mujer, de alguna forma está representada en estas dos personas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que los que abrazamos el Evangelio, los que aceptamos al Señor Jesucristo, los que tenemos el favor y su gracia de poder ser aceptados en Él, somos libres en Él. Pero hay gente que no acepta, hay gente que no quiere y está esclavizada a su manera de vivir, a su pecado. Y entonces ahora estamos en la región de Macedonia, en esta provincia romana que es del Imperio Romano. Estamos en Filipos y llama la atención que leímos que cuando Pablo llega, y lo vimos la semana pasada, dice que permaneció algunos días en ese lugar, en esa ciudad, y estaban esperando, les dije la semana pasada, que llegara el sábado. No sabemos qué día llegó, pero intuimos que al decirnos que estaban esperando algunos días, pues entendemos que no era sábado, pudieron haber llegado un jueves, un miércoles, no sé, y esperan a que llegue el sábado. Ahora, ¿por qué esperan que llegue el sábado? Lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? El primer lugar a donde Pablo iría siempre en la ciudad a la que él llegara sería a la sinagoga. La intención de llegar a la sinagoga es que Pablo tiene una audiencia ya cautiva, es decir, ya hay un grupo de gente que se está reuniendo. Dos, él es judío y aparte de que es judío, él es fariseo, es decir, es un maestro de la ley. Y esto le permite a él tener la audiencia y tener la capacidad de poder hablar con esas personas, número uno, porque son judíos, número dos, porque él es maestro de la ley y en automático lo van a escuchar. Y otra intención es que si Pablo llega primero a los gentiles y después quiere ir con los judíos no lo van a aceptar. Y ahí Pablo, muy inteligentemente, y esto lo aprendimos unas sesiones atrás, Pablo lo que hace es que le predica a los judíos, alcanza a algunos judíos, y esos judíos se quedan en ese lugar, y él puede irse a otro lugar, y estos que se quedan pueden compartirle a los gentiles. Entonces, hemos aprendido todo esto de las tácticas de evangelización de Pablo y eso es lo que está haciendo aquí. Ahora, llega un día de la semana que no es el sábado, donde no hay reunión, se da cuenta pronto que no hay una sinagoga y hemos leído que lo primero que hace al encontrarse que no hay sinagoga es buscar a las orillas del río donde se solía hacer la oración. Ahora, aprendimos que esto tiene un porqué. Cuando ellos fueron cautivos en Babilonia, cuando estuvieron esclavos en Babilonia, no tenían una sinagoga, entonces se juntaban en el río con la finalidad de hacer ahí su oración, su reunión, tenían acceso al agua,
y aprendimos que era parte de un ritual que ellos tenían que hacer, entonces se les facilitaba estar junto a un río, ¿no? Y por algunas otras razones que no hemos aprendido aún todavía, pero él conoce cuál es el comportamiento de un judío. Está en una tierra extranjera, a donde no hay sinagoga, entonces va al río, encuentra a estas mujeres y empezaron a hablar con esas mujeres. En ese lugar particular de oración se encuentra con estas mujeres y el evangelio se presenta en Europa. E inmediatamente la atención recae sobre el papel tan importante que juegan las mujeres. Ahora, a veces, en ocasiones, algunas mujeres no se sienten tomadas en cuenta, algunas mujeres no se sienten como atendidas, y en el caso de lo que vamos a aprender aquí es que Lidia, que es una mujer que es la que presta su casa para que empiece la iglesia, nos damos cuenta inmediatamente que Dios tiene planes para las mujeres. Ahora, no quiero sonar orador motivacional, pero la verdad de las cosas es que las mujeres en el evangelio son usadas por Dios de manera extraordinaria. Y aquí vemos que es muy importante la participación de la mujer en la obra de Dios. Ahora, también hay que aclararlo, también Satanás ha usado a algunas mujeres para llevar a cabo sus planes. Dios no hace excepción de personas. Recuerden que la Biblia dice que en Él no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Es decir, todos estamos siendo bendecidos, siendo tratados de la misma forma. Pero también hay que entender que Satanás también usa en esos términos para los planes que él tiene a todas las personas, hombres y mujeres también. Entonces, Satanás los ha usado con eficacia a las mujeres también. Entonces, mujer, no te sientas descartada dentro de los planes de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para todos, y las mujeres en este punto tienen un punto muy especial. Ahora, quisiera yo añadir esto. Aquí vamos a ir a la primera escritura de esta mañana. La primera escritura de esta mañana está en Juan 8:36. La escritura de Juan 8:36 nos dice esto: entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. No es lo mismo decir si el Hijo los libera, ustedes serán libres, a decir si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Lo que quiero decir es que algunas personas piensan que tienen libertad cuando no la tienen. Es decir, solo Cristo puede hacerte realmente libre. Esta mujer Lidia era una persona liberada debido a lo que Jesucristo hizo en su vida, y en ese momento era libre de ser lo que Dios la diseñó que ella quería ser. Y eso lo podemos ver ahí cuando leímos en la semana pasada en Hechos capítulo 16 versículo 15, donde dice que ella fue bautizada. Y lo que aprendemos es que cuando una persona llega a Cristo, lo primero que la persona hace en obediencia a las Escrituras es bautizarse. Y aquí quiero poner una pausa y quiero animar a todos aquellos que no se han bautizado. Yo sé que en la historia, en la pequeñísima historia de nuestra iglesia, no hemos tenido bautizos, pero tal vez alguien quiera bautizarse, y si es el caso y alguien quisiera bautizarse porque diga, yo la verdad nunca me he bautizado, porque el bautismo en Cristo no es aquel que nos dieron cuando éramos bebés, porque cuando éramos bebés no nos preguntaron, no entendíamos, y hoy que estás en Cristo, que tú sabes la verdad, que tú conoces de ese Rey que está en el cielo, y que tú dices, entiendo lo que estoy haciendo, entiendo que es un testimonio y entiendo que Él requiere que yo haga ese testimonio para obediencia y para que la gente sepa, y lo quieras hacer, pues lo platicamos, nos acercamos y lo programamos para hacerlo. Entonces, resultado de la verdadera libertad de esta mujer, Lidia, es que fue bautizada. Lo declaró públicamente. Y no nada más fue bautizada ella, fue bautizada toda su familia. Ella también tuvo una gran influencia, tenía un testimonio personal tremendo.
Aparte de el testimonio público en el bautismo, tuvo un efecto personal en su casa, porque también leemos que ellos fueron bautizados también. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú y yo, como líderes de nuestro hogar, tenemos que influenciar a los que están en nuestra casa. Y en este caso ella cree, se bautiza, tiene una influencia fuerte en su familia, y su familia también es bautizada. Y otra característica de la salvación de ella es que dice, y aquí nos vamos a detener un rato, nos vamos a detener un momento, porque lo que vamos a aprender es lo siguiente. Una de las características de una persona que salva es que es una persona que abre su casa. Es decir, que es una persona que hospeda. Porque lo que ella hace inmediatamente después de que ella cree, bueno, ella escucha, el Señor le abre el corazón, ella es bautizada su familia, y luego ¿qué hace? Luego casi les obliga a estos hombres que han predicado la palabra que se queden en su casa. Y entonces ella les dice, si ustedes juzgan que he sido fiel al Señor, en otras palabras les dice, si yo soy verdaderamente una persona conversa, si soy verdaderamente una cristiana, si realmente piensan ustedes que yo soy eso, entonces entren en mi casa y quédense en ella. Y ella casi los obligó. Ahora, aquí encontramos que esta mujer Lidia es verdaderamente libre, porque se preocupa por el hogar y por hacer un lugar cómodo de su hogar para la gente extraña que está predicando el Evangelio. ¿Cuánto tiempo tendrá de haber conocido a Pablo, a Timoteo, a Silas, al mismo Lucas? Acaban de llegar. Ella no sabe quiénes son. Ella no investigó de dónde vienen o qué costumbres tienen. No, ella simplemente escuchó la palabra, el Señor abrió su corazón, ella se bautiza. Claro, hemos aprendido también que a veces leemos en la Escritura esto de manera muy rápida y asumimos que esto es así de fácil. Tal vez pasó, no sé, una semana, tal vez pasó un poco más de tiempo, pero el punto es que ella abre su corazón, abre su casa. Ahora, para algunos de nosotros esto, y lo digo porque hace muchos años atrás esto era algo que para nosotros no era muy fácil, ¿no? Digo, abrir tu casa no es, a cualquiera que acabas de conocer no es fácil, pero esta mujer ahora demuestra que verdaderamente ha cambiado, porque dice que casi los obligó, y es una palabra fuerte, casi realmente los molestó hasta que ellos dijeran que sí se quedaban en su casa. Es una mujer libre, y en esa libertad lo único que domina su mente de inmediato es que tienen que ir a su casa, tienen que quedarse en su hogar. Ahora tú pensarás, oye, qué mujer tan insistente, ¿y por qué? Bueno, déjame darte a lo mejor un poquito de contexto histórico, porque la verdad de las cosas es que estas personas, estoy hablando de Pablo, de Timoteo, de Silas y de Lucas, vienen a este lugar y no tienen dónde quedarse. Ahora, en estos tiempos, entenderás, no hay un Holiday Inn, no hay un Hilton, no hay un hotel 3 estrellas, 5 estrellas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero lo que ella ve es que hay una gran responsabilidad de parte de ella para estos hombres que le han predicado la verdad, y ella quiere consolarles, ella quiere hospedarles, alimentarles, cuidarlos, demostrar que está agradecida, y ese es un ministerio tremendo. Y Dios no tiene la intención que todas las mujeres se conviertan en mujeres profesionistas. Escucha esto, y no quiero sonar mal, no quiero que me lo interpreten de mala forma, es decir, no hay no es como que, ya no voy a hacer nada, entonces voy a dejar todo. Bueno, si Dios te lo demuestra y así te lo hace saber, está bien. Pero a lo que voy es esto. Esta área es un ministerio dinámico que, de hecho, Dios manda a las mujeres a amar a sus esposos, amar a sus hijos, y esa no es una opción, es un comando, es un mandamiento, y deben ser guardianas de su casa. Y Dios no quiere decir que solo quiera tener a las mujeres encerradas en su casa. No estamos diciendo eso. Dios sabe
que ahí es donde realmente pueden tener el ministerio más efectivo, con sus hijos y con aquellos de su hogar. A lo que voy es, y lo que quiero decirles es esto. Muchas mujeres por necesidad, muchas mujeres por gusto, hacen una carrera y se abocan, se empeñan a destacar en una carrera profesionista, en sobresalir, y eso no está mal. Pero cuando llega el momento de casarse, de cuando llegan los hijos, eso es totalmente otro boleto, porque Dios es claro y Dios dice que la mujer tiene que amar a su esposo, tiene que guardar a sus hijos, tiene que amarlos y que debe deleitarse en eso. Ahora, esta mujer, si ustedes recuerdan, lo hemos dicho en otras pláticas pasadas, se dedicaba al comercio, a la púrpura, ya hablamos de eso. Y eso no está peleado con lo que ella va a hacer. Ella en este momento quiere ser una persona que demuestra su gratitud, que demuestra su agradecimiento y va a abrir su casa a estas personas. Es una persona hospitalaria. ¿Y qué estamos diciendo? Que las mujeres tienen la capacidad de poder hospedar a las personas. Debe haber este sentido. Realmente creo que nunca hemos hablado lo suficiente de la hospitalidad y señoras, creo que lo que pueden hacer en su hogar nunca podría medirse, solo en la eternidad, porque pienso realmente que muchas personas pueden abrir su hogar y en ese abrir su hogar no estoy diciendo que me vaya yo a vivir con ustedes, ¿verdad? O que ustedes se vengan a vivir conmigo. No, no es eso, sino que es demostrar que en tu casa reina Cristo, que cualquiera puede llegar. Esta palabra de hospitalidad literalmente significa amor a extraños, y esto es fantástico porque es una herramienta tremenda para evangelizar. Yo he estado con personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, hacemos esto, sí, hacemos aquello, pero mi casa no, mi casa es mi refugio, es así como mi cueva, en mi casa, pues ahí en mi intimidad, no, tampoco estamos hablando de que nos vamos a meter hasta la cocina, no, pero hay gente que realmente no le gusta ni siquiera que lleguen a su casa. Yo no sé si tú seas así o no, pero bueno, la verdad es que la hospitalidad es algo que se debe tocar y es una tremenda forma de compañerismo dentro del cuerpo y de consolar a los santos. Y vamos a hablar de la hospitalidad un poquito porque creo que es necesario. Y es el último de los puntos que le vemos a esta mujer Lidia, ¿no? O sea, es una mujer que buscó a Dios, es una mujer que escuchó atentamente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo cuando predicó, es una mujer que el Señor le abrió el corazón, es una mujer que trabaja. Ahora vemos que es una mujer que se ha bautizado, que se bautizó los de su casa, y hoy vamos a aprender que debido a eso, ella en agradecimiento le dice a estos que le han mostrado la verdad, ¿saben qué? Necesito que se queden en mi casa, quiero que se queden en mi casa, por favor. Y vamos a leer Levítico 19:33, que dice, no maltraten al inmigrante que viva entre ustedes. Esto es del Antiguo Testamento, pero esto todavía le da mayor fuerza, o sea, es decir, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. El versículo 34 dice, trátenlo como a un ciudadano más y ámenlo como a sí mismo, pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto, porque yo soy el Señor, su Dios. Y lo que dice aquí es que debemos amar al extraño como a nosotros mismos. Les reitero, no se trata de ir a la calle y encontrar al primer menesteroso y decirle, vente a vivir conmigo y exponer a nuestros hijos a gente extraña. No estamos hablando de eso, aunque en algunos casos yo he escuchado que gente lo ha hecho, que de repente invita a alguien que está todo sucio y lo bañan y le afeitan y le dan de comer y le dan ropa y le cambian la vida, ¿no? Eso es extraordinario. No conozco de cerca a alguien, he escuchado de gente que ha hecho eso. Sin embargo, bueno, también yo me pongo a pensar, yo no metería a alguien así teniendo a mi hija adolescente o teniendo a mis hijos pequeños, ¿no? Digo, a lo mejor ya de adulto, a lo mejor ya viviendo mi esposa y yo solos, no sé, digo, a lo mejor no se les da a todos, pero no es solamente eso, sino más bien es una actitud de amar al extraño y
Y el amor, recuerda que no es una emoción, el amor es un mandamiento, es un principio, es el principio de autosacrificio, el principio de servir, de amar a los extraños. ¿Qué necesitas algo? Ven, pásale. Necesitas comer, ven, come. Aquí está, la puerta de la casa está abierta, puedes venir en el momento que necesites un consejo, en el momento que necesites un consuelo. A eso me refiero, ¿no? Y debemos amar a los extraños. Y los judíos tenían un dicho. Los judíos decían que 6 cosas cuyo fruto un hombre come en este mundo. Dice, hay 6 cosas cuyo fruto un hombre come en este mundo. En otras palabras, son 6 cosas que te van a traer recompensa. Y los judíos tenían una lista y el primero de ellos en esa lista era la hospitalidad. O sea, que lo que te va a traer una recompensa es cuando tú eres hospitalario, ¿no? En el antiguo mundo, por ejemplo, como te decía yo hace un rato, pues no había hoteles, no había un lugar así como el Holiday Inn, como los que tenemos hoy, había posadas. La situación con esas posadas es que algunos escritores griegos dicen que, y comparaban notas, son escritos antiguos, y suena curioso o chistoso, pero lo que dicen es que comparaban sus notas sobre qué posadas tenían menos pulgas o eran más limpios. La verdad es que estos lugares eran lugares sucios, y no solamente eran sucios, sino eran caros, y en tercer lugar, en muchas ocasiones estos lugares que abrían sus puertas para que tú pudieras descansar una noche eran burdeles y había prostitución, o sea, eran lugares inmorales. Y entonces en esos días la gente que viajaba, y particularmente los que llevaban el evangelio de un lugar a otro, imagínate qué difícil sería llegar a una ciudad extraña y tenerte que hospedar en un lugar de esos, ¿no? Entonces, qué importante era que los hermanos tuvieran ese corazón de hospitalarios. Y entonces aquí vemos que una posada sería una experiencia terrible, pero cuando los cristianos tuvieron la oportunidad extraordinaria de estar disponibles, de abrir sus hogares para traer consuelo para los que llevaban el evangelio, pues qué bendición. Imagínate qué bendición tener en tu casa a la persona que ha predicado el evangelio, ¿no? Qué bendición tener en tu casa a la gente que representa a Cristo, que lleva a Cristo, que está compartiendo. Y entonces ahí podrían estar expuestos al amor cristiano, al compañerismo, a la vida cristiana, y ellos podrían venir y nutrirse en compañerismo, en compartir el amor, compartir el pan, recibir los dones espirituales que habla la Biblia, ministrándose unos al otro. Y este es un tremendo ministerio. ¿Y sabes quién es el particular en este ministerio? La mujer. 1 Timoteo 5:10 dice lo siguiente: debe ser conocida, y esta es una lista para las mujeres, ustedes pueden leerlo después con calma. Dice, debe ser conocida por hacer el bien. Por ejemplo, cuidar bien a sus hijos. Yo no conozco, bueno, sí conozco a una o dos mujeres que no cuidan bien a sus hijos. Pero aquí dice, debe cuidar bien a sus hijos, recibir a otros en su casa, servir a los creyentes necesitados, ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras. Y lo que está diciendo aquí es la lista de las viudas que eran dignas de servir en la iglesia. Uno de los requisitos es alojar a los extraños, lavar los pies a los santos. Ese de lavar los pies a los santos, recuerden, en aquel entonces pues no había calzado cerrado, eran sandalias, y lo que pasaba era que después de estar viajando mucho tiempo, pues tus pies vendrían enlodados, sucios, tal vez por el estiércol de los animales en la carretera, en la calle, qué sé yo. Y entonces un consuelo o una forma de decir eres bienvenido es que cuando tú llegabas a un hogar, cuando llegabas a la casa, te sentaban, traían una bandeja de agua, te lavaban los pies, te secaban los pies,
y después te decían, pásale. Y entonces, pues era algo, una sensación agradable, pero el hacerlo a otra persona lo hacía el siervo más humilde de la casa, ¿no? El esclavo o el siervo más pequeño de la casa. Y entonces aquí la lista incluye que la mujer tiene que ser la que va a servir en la iglesia, una mujer que aloja a los extraños, que lava los pies a los santos, y si ella era una persona hospitalaria, estaba calificada para servir al Señor. Esa fue una gracia hermosa en el corazón y en la vida de la mujer. Y bueno, hay otro grupo donde se supone que debemos ser hospitalarios, y digo debemos porque también le habla a los ancianos, le habla a los obispos, es decir, a los pastores, que el hombre que quiere ser anciano, que quiere ser obispo, tiene que ser un hombre de una sola mujer, tiene que ser templado, tiene que ser sobrio, de buen comportamiento, y ahí en esa lista de todos los requisitos añade, tiene que ser dado a la hospitalidad. Así que un pastor tiene que ser una persona que está dispuesto a abrir su hogar en todo tiempo a cualquiera. No le he dicho a mi esposa, pero bueno, abrimos nuestra casa para ustedes, el que quiera venir, nada más no vengan todos juntos, ¿verdad? Y aquí los esperamos con mucho gusto. Pero estamos platicando a ver si podemos después reanudar. Ahorita no, porque ahorita está todo lo de la pandemia, pero después, si Dios permite que pase todo esto, pues invitarlos a casa, a comer, a conocernos más, pasar un domingo juntos en familia, que sus hijos estén con nuestros hijos, porque creo que es parte de todo lo que debemos practicar nosotros los cristianos. Y bueno, esto es exactamente lo que es la hospitalidad. Y mujeres, no hay un ministerio más grande que el amor que comparten con una persona cristiana al permitirles compartir un tiempo en su hogar. No hay mayor ministerio para un individuo inconverso que abrir, que llegar a una casa, ¿verdad? Y ser bien recibido. Ahora voy a ir a Génesis porque este punto es bien importante. Génesis 18:1 dice: el Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mamre mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos. Se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si he merecido su aprobación, por favor quédese conmigo, yo soy su siervo. Dice el versículo 4, permítanme traerles un poco de agua, luego laven sus pies y descansen bajo un árbol. Traeré un poco de pan para que repongan sus fuerzas, después podrán continuar su camino. Permítanme hacer esto, ya que han venido hasta aquí. Hasta aquí donde está su siervo. Entonces ellos dijeron: haz lo que has dicho. Muchas veces nos sentamos en la casa y escuchamos el timbre y de repente decimos: ¿quién será? Nos asomamos así por la rendija de las o corremos tantito la cortina, o algunos que tenemos vista desde otro punto de la casa, vamos a, no sé, a la ventana del baño y nos asomamos y decimos: oye, ahí está en la puerta. Y la verdad es que algunos de nosotros somos así, ¿no? Nos choca que nos interrumpan cuando estamos viendo La Rosa de Guadalupe o cuando estamos peleando, ¿no? Pero sabes, el hogar de un creyente debe ser un lugar abierto de par en par, que la gente pase en cualquier momento. Eres lo que eres en tu casa, es decir, se los he dicho siempre, en la iglesia, todos somos lindos, ¿cómo están? Bien, gracias, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que los que realmente te conocen son los de tu casa y son tus vecinos. Por eso siempre te he dicho, yo no voy a ir a tu casa primero, voy a ir a tu vecino y le voy a preguntar: oye, ¿cómo se comporta tu vecino de aquí enfrente? ¿Grita o pelea o qué hace, no? Digo, si yo fuera policía, entonces así le haría, pero bueno, esa no es mi intención. Espero que todos nos comportemos bien. Y estamos hablando acerca de Abraham, que está en este momento, que recibe a 3 personas y que corre y que les atiende. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Génesis 18:6, inmediatamente Abraham corrió a su carpa porque le dijeron: haz lo que nos has dicho. Donde estaba Sara, y le dijo: rápido, saca 3 medidas de harina fina, amásala
y prepara pan. Luego Abraham corrió, dice, al rebaño y tomó un cordero bueno y tierno y se lo dio a su siervo, que se fue, dice, quien se fue rápidamente a prepararlo. Después tomó unas cuajadas, leche y el cordero que había preparado, dice, y los colocó ante ellos. Abraham se quedó de pie al lado de ellos mientras comían debajo del árbol, listo para atenderlos. Eso es hospitalidad. Yo he ido a casas donde no te dejan entrar, o donde no te ofrecen un vaso de agua, o donde no te permiten sentarte, y está bien, eso digo, cada quien, pero eso no es hospitalidad. Hospitalidad es darte en amor hacia el extraño. Ahora, Abraham lo visitó Dios. Y cualquiera podría decir, no, bueno, a mí si Dios baja y viene con 2 ángeles y entra a mi casa, no, pues yo le doy lo que sea, ¿no? Qué bendición. ¿A poco no? Cualquiera diría, pues claro que entre Dios, esta es su casa y si tú sabes un poco más de la Biblia, vas a encontrar que más adelante estos 2 ángeles que van con el Señor encuentran hospitalidad en Sodoma y Gomorra por parte de Lot. Él es el único que los hospeda. Y aquí estamos viendo que Abraham y Sara, cuando Dios vino a ellos con 2 ángeles, ellos le atendieron y le pusieron, ellos prepararon comida, prepararon agua, prepararon todo porque había llegado. Y reitero, si Dios viniera a casa con 2 ángeles, harías lo mismo, harías cualquier cosa. Pero déjame mostrarte algo. Hebreos 13:2 dice, den hospedaje a los que lo necesitan. Pues recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Ahora, ¿quieres saber algo que es emocionante también? ¿Sabes qué sería más grande que eso? ¿Sabes qué sería más grande que darle hospedaje o de cenar a los ángeles? Ve conmigo a Mateo 25. Porque está padre darle hospedaje a los ángeles, sería un honor que baje el Señor y que venga a tu casa, ¿no? Y que le diga, Señor, pásale, por favor, mira, esta es tu casa, dime qué necesitas, qué te sirvo, qué te doy. Como hay algunas personas cuando uno va a visitarlas ya no saben qué darte, ¿no? Pero, ¿sabes qué es más emocionante que hospedar ángeles? Mateo 25:31. Fíjate qué dice. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntan, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Y aquí vemos que Cristo se identifica con Israel. En otras palabras,
¿Sabes quién podría venir a tu casa más importante que un ángel? Un cristiano. Podrías preguntarte, ¿pero qué quieres decir? ¿Son los cristianos más importantes que los ángeles? Mira, que un ángel venga a tu casa y que no sepas que es un ángel y que lo hospedes y todo eso está padre. Digo, eso es fenomenal, ¿no? Dice Hebreos, lo acabamos de leer. Pero un cristiano que viene a tu casa, Cristo se identifica con él. Y nada más por el simple hecho de que Cristo se identifica con él, entonces esa persona pues es más importante. Porque demuestras tu amor a Cristo. El versículo 40 de Mateo 10 dice, no lo tengo ahí, perdónenme, se los leo. Mateo 10:40, el que los reciba a ustedes también me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Digo, cuando alguien va a tu casa que es cristiano, es como si le estuvieras recibiendo a Cristo mismo. Piensa eso la próxima vez que alguien llame a tu puerta. O algún cristiano que ustedes no sepan que tiene una necesidad y piensan si deben o no abrirle su hogar. Recuerden que están recibiendo a Cristo mismo. Lucas 9:4 dice, quédense en la casa a donde lleguen hasta que se vayan del pueblo. Si no les dan la bienvenida en un pueblo, sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Por supuesto, estos son para los predicadores. Él envió en el capítulo 10 de Mateo, y en otras palabras, lo que está sucediendo es que les está diciendo, no anden brincando de casa en casa, no. Cuando vayas a una casa, quédate ahí, y si te reciben, qué bueno. Si no te reciben, entonces sacúdete y trátalos como los inconversos, como los que no son cristianos. Sacúdete el polvo. Y ese es un testimonio en contra de ellos, como si fueran gentiles, como si estuvieran fuera del pacto. ¿Por qué? Porque la hospitalidad es muy importante para los siervos de Dios, o hacia los siervos de Dios, hacia los que predican la palabra. Y los misioneros y los maestros de la Biblia, que pudieran llegar a tu casa, que pudieran tener la oportunidad de estar ahí, qué oportunidad tan tremenda de tratarlos como se podría tratar al Cristo mismo. Lucas 10:5 dice, cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. Si ahí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Y aquí aprendemos que cuando Él los mandó a predicar, les dio las instrucciones y les dice, hagan esto, quédense en esa casa, construyan una relación, predíquenles a los de la casa. Si en esa casa hay una persona que merece, que entiende, va a recibir la bendición, y construyan esa relación. Romanos 12:13 dice, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Dice que debemos mostrar hospitalidad. Y es un tema que no tratamos mucho, pero que en este momento, bueno, pues es parte de la historia de Lidia, que insiste en que estas personas, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, se queden en su casa. Y aprendemos que es parte de el sentir, es parte de lo que el cristiano tiene que hacer con las personas que están a su alrededor. Dice 1 Pedro 4:9, reciban a todos en su casa. No, yo sé que no los puedo escuchar, o bueno, no sería el caso que todo el mundo prenda su micrófono y los escuche, pero ve ahí como dice, sin quejarse. Y la verdad es que yo sé, y lo digo por experiencia, porque al principio de mi andar en Cristo no fue fácil, pero Dios nos ha enseñado y Dios nos ha dado la gran bendición
de poder ofrecerle a la gente que pueda llegar a nuestro hogar, pues el espacio, el momento y lo que tengamos. Y lo que me encanta es que dice, cuando, por el otro lado de la moneda, cuando tú vayas a una casa y alguien te ofrezca algo, dice, tú tómate lo que te den y come lo que te den. Y algunos de nosotros somos, ay, a mí es que eso no me gusta. Tú cómete lo que te den y tómate lo que te den. Y es importante. Lidia era una mujer que demostró hospitalidad y ahí estaba la evidencia de la autenticidad de su salvación. Ella, cuando es liberada para hacer exactamente lo que Dios quiere, es una mujer que ofrece su hogar para albergar a estas personas, a estos extraños, no los conoce, pero les abre su casa, suple sus necesidades, les da las comodidades físicas y qué bendición encuentran ellos en esta mujer. Así que mujeres, no subestimen la responsabilidad en su hogar, porque Dios usa a ustedes las mujeres en ese sentido. Y algunas personas dicen que el cristianismo tiende a minimizar a las mujeres y eso no es así. Cristo, quien libera a las personas, a las mujeres, lo hace para que ustedes ocupen el lugar que ustedes necesitan ocupar en el cuerpo de Cristo y ser de bendición para otras personas. Romanos dice en el último capítulo de Romanos, Pablo, escribe a 26 personas diferentes y menciona dentro de estas personas, 8 de ellas son mujeres. Y lo que voy es que las mujeres también tienen un papel muy importante dentro de la iglesia, tienen un papel importante dentro de la enseñanza hacia los hijos. Las mujeres mayores tienen que enseñarle a más experimentadas, tienen que enseñarle a las mujeres menos experimentadas, a las mujeres más jóvenes, y es servir en ese sentido a Cristo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que reúna a las mujeres, que haga una lista de viudas para que puedan servir, y debería haber un grupo de mujeres en cada iglesia. Lidia abrió su hogar y da su hogar como el lugar donde se reúne la iglesia, y ahí nace, lo vimos, ahí es a donde nace la iglesia de Filipos, a los filipenses, esa carta. Pero también, si usted se acuerda, ¿dónde nació la iglesia en Jerusalén? La iglesia en Jerusalén, después de que estuvieron en el aposento alto de recibir el Espíritu Santo, se reunían para orar en varios lados, pero uno de los que se nos menciona cuando Pedro es liberado y sale milagrosamente conducido por un ángel, y él va a una casa, él va a la casa de la mamá de Juan Marcos, ya lo habíamos dicho, ahí se reúne la iglesia en ese momento para orar, y vemos cómo es que Dios siempre está involucrando en el ministerio de la iglesia, en sus inicios, a estas mujeres que se disponen para abrir su hogar. Y yo sé que a lo mejor algunos hombres dicen, bueno, pero es mi casa también, pero no estamos hablando de eso. Tú y yo como hombres vamos a trabajar y estamos algunas horas fuera del hogar, y la mujer tiene su casa, la atiende, la limpia, la prepara. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha estado en una reunión, por ejemplo, en alguna casa, ¿no?, de oración o de estudio bíblico. ¿Qué pasa cuando tú eres anfitrión? Lo que sucede es que unas horas antes, bueno, la señora limpia y está pendiente de que todo esté listo, y a lo mejor prepara un poco de café, o no sé, a lo mejor prepara algún bocadillo, y se ve la actitud de hospitalaria, ¿no? Se ve la actitud de querer recibir a la gente, ¿no? Y eso es importante porque las mujeres tienen establecido un lugar dentro del ministerio, y este es parte de ello. No es lo único, pero es parte de ello. Así que deben entenderlo. Voy a ir a 1 Timoteo 2, versículo 11. 1 Timoteo 2, 11 dice, la mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. La mujer debe aprender escuchando con calma y completamente dispuesta a obedecer. Y luego el versículo 12 dice,
no permito que la mujer le dé lecciones al hombre, ni que lo trate de dominar, sino que se mantenga tranquila. Esto quiere decir que la mujer de buena gana tiene que aprender a estar sujeta a su esposo. Y Pablo escribe y dice, yo no permito que la mujer dé lecciones al hombre. Y estaba yo analizando esta escritura y dice, si está en la Biblia es porque Dios lo permitió. Y si está en la Biblia es palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice la escritura. ¿Y a qué voy con esto? Yo he escuchado en muchos lugares, he escuchado a muchas personas referirse a la esposa del pastor como la pastora, término que no existe en la Biblia. He estado en lugares o he estado en iglesias a donde la iglesia la lleva una mujer y no hay un pastor, hay una pastora. Esto tampoco es bíblico. ¿Por qué lo digo? Lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir. La mujer tiene su lugar dentro del cuerpo de Cristo. No es que se minimice a la mujer, no es que la mujer no sirva, no, al contrario, la mujer, como lo acabamos de escuchar, como acabamos de aprender, es un factor muy importante dentro de la iglesia y Dios la utiliza y la utiliza en muchos aspectos, pero la enseñanza la debe llevar el hombre. ¿Por qué? Bueno, Pablo escribe en 1 Timoteo 2:13 y dice, pues Adán fue creado primero y luego Eva. Y luego dice, él no fue engañado, sino que la mujer al ser completamente engañada, cayó en pecado. Y lo que aprendemos aquí es que desde la creación Dios determinó que el hombre tendría autoridad. Eva salió de su costilla y Adán no fue engañado, la mujer fue engañada primero y cayó en pecado. Parte del sentimiento que las mujeres tienen, perdónenme, no del sentimiento, del sometimiento, perdónenme, que tiene que ver es con la creación. La otra parte es con el pecado, es decir, no deben ponerse tensas mujeres, no deben ponerse enojadas, no deben sentirse. Este es el orden de Dios para ustedes. De hecho, hay una escritura en 1 Timoteo 2:15 que dice, pero las mujeres se salvarán siendo madres, si tienen buen juicio y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. Entonces, tienes el gozo de producir, de crear hijos, con una relación que ningún hombre podrá conocer jamás. Ese amor hacia los hijos, el poder ser madres, es lo que los hace únicas, y Dios ha determinado que la iglesia tenga un orden, y el orden es Cristo, el hombre y la mujer. Y entonces la mujer tiene un papel importante, pero en otro aspecto. Y como les decía yo hace rato, ¿no? La mujer mayor tiene que enseñar a la mujer que tiene menor experiencia. Tito 2:3-5 dice, de igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. No deben enseñar el bien para que aconsejen a las más jóvenes a amar cada una a su esposo y a sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios les dio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Dios establece prioridades, amar a sus maridos. Eso no es una emoción, ese es un mandato, ese es un principio. Amar a sus hijos, a ser discretas, y eso quiere decir puras, cuidadoras de su hogar, amables, obedientes a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es su ministerio. El ministerio de una mujer, entonces, es estar en relación con otras mujeres, y en segundo lugar, el ministerio de la mujer está relacionado con sus hijos. Ahora deja
déjame decirte algo interesante. Aparte de las familias cristianas y las mujeres cristianas en la iglesia, ¿sabes que el mundo está mayor poblado por mujeres y por niños? Por lo tanto, la mujer tiene la mayor oportunidad de evangelizar. Es decir, hay más mujeres y hay más niños en el mundo que hombres. Y entonces la mujer tiene áreas para servir en la hospitalidad, tiene áreas para servir con los hijos, tiene áreas para dar testimonio de que ama a su marido, de que se somete a su marido, tiene áreas de oportunidad para amar a sus hijos, enseñar a sus hijos, y Dios tiene el control de esto sobre cada una de las mujeres que quiera ser libre, que quiera mostrar esto. Así que haces de tu hogar, mujer, un lugar donde se honra a Cristo, donde la gente puede venir y puedas compartir, y de esta forma estás participando en el ministerio. Le voy a leer otra escritura más en Salmo 68:11, que dice: el Señor dio la orden y muchas son las mujeres que fueron a contar las buenas noticias. Aquí es donde ves que también la mujer publica la palabra, es decir, predica la palabra o comparte la palabra, pero con otras mujeres. Y tienes el campo más grande que todos. ¿Por qué? Porque tienes muchas mujeres a las que les puedes compartir. Luego de repente cuando decimos vamos a tener una reunión de hombres, llegan 5 hombres o 6 hombres, y cuando dices vamos a tener un desayuno de mujeres, llegan 50, ¿no? Porque así son ustedes las mujeres, son más sociales, son más abiertas, y tienes mayor oportunidad para poder compartir la palabra. Otra escritura interesante es 1 Corintios 11:7, donde dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del hombre. Y donde dice la mujer es la gloria del hombre, ella nos hace quedar bien o nos hace quedar mal. No hay nada que hable peor del testimonio de un hombre que su mujer rebelde. Lo voy a volver a decir: no hay nada que hable peor del testimonio de un hombre que una mujer rebelde. Entonces, hombres, cuídense, señoras, sean sumisas, y así sean la gloria del hombre. Ahora, en este punto vamos a dejar de lado a Lidia. Ya aprendimos muchas cosas de ella. Estaba en el lugar de oración, escuchó, estaba atenta, el Señor abrió su corazón, se bautizó, les insistió que se quedaran en su casa, una mujer hospitalaria, una mujer emprendedora que vende, una mujer extraordinaria, que con ella nace la iglesia de Filipos. Pero hay otra mujer, la otra mujer que es la que está esclavizada. Este es triste, este es el contraste. No vamos a tomar mucho tiempo porque no hay mucho que se nos diga de ella, pero hay algo muy, muy, muy importante. Y esto es de atención. Desde el punto de vista del mundo, pudiera parecer de primera mano que esta mujer, ya la segunda de la que vamos a hablar, es una mujer libre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ella no estaba obsesionada con la religión. En segundo lugar, no estaba atada a ningún hombre, algún marido, que no tuviera que preparar la comida. Tenía un montón de niños, no tenían niños gritándole ya a su alrededor todo el tiempo, y era una mujer profesional. De acuerdo al mundo, esta podría ser una mujer exitosa, una mujer liberada. No tiene marido, no tiene hijos, tiene una profesión, no tiene que preocuparse por ir a hacer la comida, es una mujer libre. Fíjate cómo el mundo podría verla desde este punto de vista. Y ella estaba ahí haciendo lo suyo, ganando dinero. El único problema es que estaba bajo el control de Satanás. Ahora, la iglesia en este lugar empezó a creer, ahí en Filipos. Lidia se salva, su familia se salva, todo va bien, y entonces vemos inmediatamente que Satanás no va a dejar que estas cosas se queden así. Lo que va a hacer Satanás es que Satanás va a usar a esta mujer, y vamos a ver qué dice Hechos 16:16. Una vez, mientras
íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro, tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ahora, la gente en este mundo, en esos días, creían en los dioses Apolos, Júpiter, Venus, Marte, y decían que estaban vivos. Y la gente consultaba a este tipo de personas y consultaba a las sacerdotisas, y ellos creían que estas personas recibían del dios Apolos la sabiduría para predecir el futuro. Y entonces sabemos realmente nosotros quién está detrás de todo eso. Ahora, algo que es bien interesante que estaba yo estudiando es que las personas que hacen esto, yo no sé si en algún momento ustedes han estado presentes cuando una persona es poseída por un demonio y habla el demonio a través de esta persona. Cambia la voz, cambia el rostro, su forma de mirar. A mí me tocó estar una vez con una persona así. Estábamos orando por él. La persona se agachó, recargó su cabeza sobre el escritorio y estábamos orando por él, y de repente él no decía nada y de repente nada más dijo así de: no me gusta cómo oran. Cambió su voz así horrible y dijimos: ah, caray, esta persona sí está con un problema espiritual. Ahora, lo que es bien interesante es que la traducción griega de ventríloco es engasrim utos. Bueno, olvídenlo, es un término griego que significa esta palabra ventríloco. Han visto a las personas que manejan a los mopeds, ¿no? Y que hacen que según ellos hablan. Bueno, pues miren, Isaías 8:19 dice: cuando la gente les diga busquemos ayuda de los mediums y adivinos que hacen chirridos y baratos como de pájaros, ¿es que acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir a los muertos en favor de los vivos? Cuando aquí leemos que dice que hacen chirridos y baratos como de pájaros, o sea, sonidos como de pájaros, a lo que se está haciendo referencia es que cuando tú vas y pides ayudas a estos mediums, a estos adivinos, ellos hacen una voz como de ventríloco, y lo que significa es que están siendo poseídos por demonios. Y entonces es curioso porque el griego tiene un concepto, o sea, es decir, esto que están haciendo estas personas, un sonido a través de su garganta, que hoy conocemos como ventríloco, en el pasado era conocido como alguien que estaba poseído. Y entonces esta mujer que tiene ataques de esta situación donde ella adivina el futuro, trajo muchas ganancias a sus amos, es un peligro, porque mira lo que hace. Ella no seguía a nosotros, está hablando Pablo, no, está Lucas, y a nosotros, dice, y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Y permíteme hacerte una pregunta: ¿esta es una afirmación verdadera, lo que está diciendo esta mujer? Sí. Lo que esta mujer está diciendo es: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. Y entonces de repente tú podrías pensar y decir: pues no está diciendo nada malo esta mujer, o sea, está diciendo la verdad. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que 2 de Corintios 11, no vamos a ir allá, pero 2 de Corintios 11 nos dice que Satanás aparece como un ángel de luz, se viste como un ángel de luz. ¿Tú te acuerdas que la escritura dice en Mateo: no todo el que me diga Señor, Señor será salvo? Y el Señor Jesús dice también que por sus frutos los vamos a conocer. Y el Señor Jesús también dice que son hijos de su padre el diablo. Y a lo que voy es a esto: ¿por qué, si esta mujer está gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar, hay un problema con ello? Bueno, algunos demonios
van a hacer cosas en el nombre de Jesús a tal grado que capten tu atención, te envuelvan y te tengan ya atado para que creas en lo que ellos están diciendo. Dirán la verdad el tiempo suficiente para engancharte. Y luego que estás ahí perdido y condenado por el error, ahí en el sistema, ahí te van a dejar. Piensa conmigo esto. ¿Pablo se va a quedar en Filipos todo el tiempo? No. Pablo se va a ir. Se van a quedar a los que él establezca. El peligro, escucha, de dejar que esta mujer siga diciendo esto, es que la gente se va a confundir. La gente va a decir, ah, ella también es parte del grupo de ellos. ¿Y ella es parte del grupo de ellos? No. ¿Quién está hablando a través de ella? El demonio. Y entonces, lo que nos lleva a pensar es que si Pablo deja a esta mujer continuar diciendo todas estas cosas, cuando él ya no esté, esta mujer va a confundir a la gente. Hay pastores que se paran frente a un púlpito, que hablan de la Biblia, que hablan de Dios, que hablan de Cristo, pero no están hablando el mensaje de verdad. Tú y yo conocemos documentales, hemos escuchado, hemos leído de mucha gente así. Este famoso movimiento de Pare de Sufrir, que te vendía el agua del Jordán y que te vendía las astillas de la cruz de Cristo y que era todo un negociazo y que fue descubierto que en Brasil estas personas eran multimillonarias y bueno, esos y muchos otros que hablan de muchas otras cosas. O sea, es un peligro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que probar a los espíritus, tienes que ver realmente quiénes son. Satanás no es ningún tonto. Juan dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios. No siempre va a ser evidente en la superficie. Es algo sutil. ¿Cómo crees que mete la cizaña entre el trigo? Abiertamente que llega y dice, no, yo no creo en lo que ustedes dicen y yo voy. No, así no lo hace. ¿Cómo se mete la cizaña? Se hace pasar por uno de nosotros, está entre nosotros y poco a poco va ganando terreno y cuando gana terreno empieza a sembrar la cizaña. Hace que la gente diga, ah, estos sí son cristianos. Oh, creen en Cristo. ¿Has escuchado alguna vez de la magia blanca? Yo he escuchado muchas veces de muchos cristianos que dicen, es que fuimos con la señora para que le curara al niño porque se cayó y le pasó un huevo y no sé qué y unas ramas, pero tenía su Biblia ahí abierta. Y es más, decía en el nombre de Cristo y le echaba no sé qué, ¿no? ¿Tú crees que eso es de Dios? Satanás es sutil y la infiltración es su primer plan. Y si eso no funciona, entonces va a salir la persecución. ¿Recuerdas de Ananías y Zafira? Pensó en destruir a la iglesia desde adentro, no le funcionó y luego recurrió a la persecución. Bueno, aquí intenta infiltrarte. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y entonces es interesante ver cómo utiliza este término Dios Altísimo, que era un término que podían entender todos los gentiles y que era muy común para los judíos. Y entonces lo que estaba haciendo era incluir a todos en este mensaje que ella está dando. Y luego dijo, y nos muestra el camino de la salvación. Y lo que estaban buscando tanto judíos como gentiles era precisamente eso. No utilizó términos judíos y no utilizó términos solamente gentiles, sino que los incluye a ambos. Y el peligro era ese precisamente. Muy sutil, en encantar a todos. No está diciendo ninguna mentira, está diciendo la verdad, pero detrás de este mensaje está Satanás. Porque quien lo está diciendo
es Satanás. Y esto es bien importante. Es como cuando una celebridad se convierte a Cristo, ¿no? Cuando una celebridad dice, yo soy cristiano, me encontré con el Evangelio. Y entonces, ¿qué sucede? Mucha gente dice, oh, mira, ahora tal persona, tal cantante, tal actor es cristiano, ¿no? Y dices, oye, qué bien, porque va a dar testimonio a otros y otros van a venir a Cristo. Y muchos empiezan a verlo y de repente lo ves, te das cuenta que se drogó, que no sé, que se divorció, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Mucha gente tiene esta situación. Hacen que parezcan cristianos cuando no lo son. Y entonces la gente se confunde. La gente ve y dice, ah, ¿ese es el cristianismo? Ah, no, pues no, ese no es el cristianismo. El cristianismo es lo que dice la Escritura, es obedecer a Cristo, es seguir. Hizo eso por muchos días hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al Espíritu, por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella de inmediato. El Espíritu salió de ella. Pablo sabe que aun cuando lo que está diciendo esta mujer es cierto, porque es verdad, él sabe que si deja que esto continúe, la gente se va a confundir. Cuando él ya no esté, la gente va a ir a ver a esta mujer y esta mujer los va a cautivar y los va a desviar. Entonces, muy importante, muy importante. Otra cosa que vemos aquí es que el apóstol solamente con darse la vuelta y reprender al espíritu, el espíritu sale. Aquellos que han estado cerca de una situación de una persona endemoniada saben que esto pues, rara vez sucede, que salga así nada más con una orden. Esto se cree que solamente tenían el poder de hacer esto los apóstoles. Y no quiere decir que los demonios no salgan de la gente, sí salen, sí son liberadas, pero hay un proceso, hay que estar trabajando con ellos, orando con ellos y por ellos, confesando y hay que llevar un proceso. No es así como que te das la vuelta y le dices, demonio, sal de esta persona. Por lo menos yo no conozco a nadie así. He escuchado de algunos, pero no lo puedo comprobar. Y entonces aquí vemos y llegamos a la conclusión de este estudio. Vemos el lado de estas dos mujeres que nos reflejan a todos. O perteneces a Cristo o no perteneces a Cristo. O eres libre o eres esclavo del pecado. Y Lidia abrió su corazón y Lidia escuchó y puso atención, Dios le abrió su corazón y ahí está la diferencia. Y ese es la verdad para ti y para mí. Si buscas conocerlo a Él, si escuchas su palabra, si permites que Él abra tu corazón, tú vas a ser libre. Pero si no, vas a seguir esclavizado en tu pecado. Ese es el punto importante. La próxima semana vamos a ver cómo por este hecho, por esto que Pablo hace, son encarcelados. Y son encarcelados y ahí es a donde Pablo, lo que dijimos hace como 2 semanas atrás, recurre a su nacionalidad, ¿no? Dice, sí, pero nosotros somos romanos. Y entonces exigimos que vengan los magistrados que mandaron a meternos a la cárcel, que ellos vengan a sacarnos. Y bueno, es parte de todo lo que está viviendo Pablo en esta región del mundo. Y la enseñanza del día de hoy es básicamente 2 cosas. Los que somos libres en Cristo tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar y tenemos que estar en la actitud de abrir nuestros hogares, de abrir el hogar a la persona que lo necesite. Y 2, pues nosotros tenemos que llegar a perdóname, es que me distraje por algo que pasó aquí. Nosotros tenemos que vivir en libertad en Cristo. Así que vamos a terminar nuestra reunión y vamos a orar. Si me acompaña, incline su rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que nos permitas atesorar tu palabra en nuestro corazón, que podamos nosotros, Señor, ser
personas que te busquemos con todo el corazón y que cada vez que estemos juntos, aún a través de estos medios, Señor, aprendamos y pongamos en práctica, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra que enriquece nuestra vida, que nos hace crecer y que nos hace ser mejores. Señor, que cuando estemos juntos todos tengamos la misma actitud de honrarte y de exaltarte en todo tiempo. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre.